¿sabías que en los últimos 12 meses la capitalización combinada de Tesla y Meta ha superado los 1,2 billones de dólares, mientras que sus acciones han fluctuado más que una montaña rusa en plena tormenta? Esa cifra no solo asombra, revela la magnitud de la batalla que se libra entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, dos titanes que no solo compiten por la atención de los usuarios, sino por el control de la infraestructura que definirá el futuro digital. En los próximos minutos, FDev te desglosará 3 revelaciones clave que cambiarán tu percepción sobre quién lleva la delantera en esta guerra tecnológica. Primero, analizaremos cómo la apuesta de Musk en la inteligencia artificial, a través de su empresa Sei, está reconfigurando el panorama de los modelos de lenguaje, mientras Zuckerberg ha duplicado la inversión en el metaverso, destinando más de $10.000 millones en los últimos 2 años. Segundo, compararemos la velocidad de despliegue de sus redes de satélites y la infraestructura de datos, con SpaceX lanzando 60 satélites al mes y Meta construyendo centros de datos que consumen el 30% más de energía que la media global. Tercero, desvelaremos la estrategia de alianzas estratégicas. Musk ha firmado acuerdos con fabricantes de chips en Asia, mientras Zuckerberg ha adquirido startups de realidad aumentada en Europa. Pero espera, lo que sigue es aún más sorprendente. La verdadera ventaja competitiva no está en la cantidad de dinero invertido, sino en la capacidad de convertir esas inversiones en productos que los consumidores adopten rápidamente. Por ejemplo, el último lanzamiento de Starlink en México alcanzó 1,5 millones de suscriptores en menos de 6 meses, mientras la versión beta de Horizon Worlds apenas supera los 200.000 usuarios activos diarios. Esa disparidad de adopción plantea una pregunta crucial: ¿es la visión futurista suficiente sin una ejecución veloz? Ahora imagina que cada dólar invertido en IA genera un retorno de $5 en productividad empresarial, según un estudio de McKinsey de 2023. Musk está capitalizando esa tendencia con su modelo de suscripción de copiloto AI, mientras Zuckerberg apuesta por la monetización de experiencias inmersivas, cuyo ROI aún no se ha demostrado. La brecha entre expectativas y resultados reales es el terreno donde se decide la victoria. Si crees que la batalla se trata solo de cifras, falta lo peor: el impacto regulatorio. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha iniciado una investigación antimonopolio contra Meta por su dominio en publicidad digital, mientras la SEC exige mayor transparencia a Tesla por sus reportes de producción. Estas presiones pueden alterar radicalmente los planes de expansión de ambos titanes. Al final de este segmento, tendrás claridad sobre los 3 pilares que determinan quién lidera la guerra tech: inversión en IA, velocidad de adopción y entorno regulatorio. Y ahora, prepárate para descubrir la primera revelación que desvela cómo Musk está redefiniendo la inteligencia artificial en tiempo real. Más de 1,000 satélites en órbita y un contrato de $4.000 millones con la NASA. ¿Qué significa eso para el imperio de Elon Musk? La respuesta se encuentra en la diversificación agresiva que ha convertido a Musk en un verdadero cazador de galaxias empresariales. SpaceX, la compañía de cohetes reutilizables, reportó ingresos de $2.50 millones en 2023, cifra que superó sus proyecciones en un 18%. Cada lanzamiento de Falcon 9 genera entre $50 y $70 millones, y el ritmo actual supera los 120 vuelos al año, lo que equivale a más de $7.000 millones en potencial de facturación si se mantiene la tendencia. Pero espera, lo que sigue es aún más impactante: la constelación Starlink, con más de 4.500 terminales activos en América Latina, ya está generando $1.90 millones anuales en ingresos por servicios de Internet, y se estima que alcanzará $5.000 millones para 2027. Esa proyección no es mera especulación. La compañía ya ha firmado acuerdos con gobiernos de México y Brasil para proveer conectividad en zonas rurales, lo que abre una puerta a ingresos recurrentes que compiten con los grandes operadores de telecomunicaciones. Pasemos a Tesla, el gigante automotriz que ha redefinido la movilidad eléctrica. En 2023, Tesla registró $81.50 millones en ingresos, con un margen bruto del 22%, y entregó 1.37 millones de vehículos a nivel global. Lo que pocos destacan es la rentabilidad de su negocio de software. La suscripción a Full Self-Driving, FSD,
ya supera los $1.000 millones en ingresos anuales, y cada actualización incremental añade $200 por vehículo. Si consideramos que la base instalada supera los 3 millones de autos, la cifra podría escalar a $600 millones en los próximos 2 años. Ahora viene el dato que nadie cuenta: la fábrica de Gigafactory Texas, con una capacidad de producción de 500,000 vehículos al año, está operando al 95% de su capacidad, lo que sugiere que la oferta supera la demanda y que la empresa está preparada para lanzar nuevos modelos de bajo costo que podrían penetrar mercados emergentes como Colombia y Perú. Neuralink, la apuesta neurotecnológica, sigue siendo la pieza más controvertida del portafolio. A pesar de que la compañía aún no ha comercializado un implante, ha recaudado $200 millones en rondas de financiación desde 2020 y mantiene un contrato de investigación con la Universidad de Stanford. En 2023, Neuralink realizó su primera prueba en humanos con resultados que redujeron en un 70% la latencia de señal en pacientes con parálisis. Si esos ensayos avanzan a fase comercial, el mercado potencial de dispositivos neuroprostéticos se estima en $30.000 millones para 2035. Y lo siguiente te va a impactar: Musk ha anunciado que la primera versión del chip será capaz de transmitir datos a velocidades de 1 gigabit por segundo, lo que abriría la puerta a interfase cerebro-computadora en tiempo real, una tecnología que podría revolucionar la interacción con la IA. Finalmente, X, la plataforma antes conocida como Twitter, reportó $5.10 mil millones en ingresos publicitarios en 2022, con un crecimiento del 30% respecto al año anterior. La incorporación de suscripciones premium, como Twitter Blue, ha añadido $200 millones a la facturación anual. Lo que diferencia a X de sus competidores es la estrategia de integrar pagos y servicios financieros directamente en la aplicación, una movida que ya está generando $50 millones en transacciones de criptomonedas cada trimestre. Si la tendencia continúa, X podría duplicar sus ingresos en los próximos 3 años, posicionándose como una infraestructura de comunicación y comercio digital. En conjunto, los 4 pilares de Musk, SpaceX, Tesla, Neuralink y X, forman un ecosistema interconectado donde los flujos de capital se retroalimentan, creando sinergias que van más allá de la suma de sus partes. Cada unidad no solo genera ingresos directos, sino que también alimenta la visión a largo plazo de colonizar Marte, automatizar el transporte y conectar cerebros humanos con máquinas. Y aquí es donde se pone interesante: la capacidad de Musk para convertir ideas de ciencia ficción en negocios rentables está redefiniendo la competencia tecnológica, y la pregunta que queda es si Zuckerberg podrá igualar esa velocidad de ejecución. Más de 2.900 millones de usuarios activos mensuales en Facebook y casi 2.000 millones en Instagram son la base del imperio que Mark Zuckerberg ha convertido en una verdadera fortaleza digital. Cada día, 100.000 usuarios nuevos se unen a WhatsApp, llevando su cifra total a 2,7 mil millones, lo que representa el 34% de la población mundial conectada a través de una sola aplicación de mensajería. ¿Qué significa todo eso para la estrategia de crecimiento? La respuesta está en la integración vertical que Meta ha perfeccionado. Datos, publicidad y algoritmos se alimentan entre sí, creando un círculo virtuoso que multiplica el valor de cada interacción. Por cada $1 invertido en publicidad, los anunciantes obtienen un retorno promedio de $3,5, según el último informe de eMarketer, y esa rentabilidad ha impulsado ingresos de $117 mil millones en 2023, un 13% más que el año anterior. Ahora viene el dato que nadie cuenta: la apuesta por el metaverso no es un sueño futurista, sino una inversión de $10.000 millones anunciada en 2021, destinada a hardware, software y contenido. Meta está construyendo una infraestructura de realidad virtual que ya cuenta con 5 millones de usuarios activos en Oculus Quest 2, y la compañía proyecta alcanzar 100 millones de usuarios dentro de 5 años. Si la adopción de VR sigue la curva de adopción de smartphones, la base de usuarios podría duplicarse cada 18 meses, lo que transformaría la forma en que las marcas se comunican con los consumidores. El objetivo es claro: pasar de una plataforma social a un ecosistema inmersivo donde la publicidad se convierta en experiencias tridimensionales. Pero espera, viene lo más interesante: la sinergia entre los 4 pilares, Facebook, Instagram,
WhatsApp y el metaverso, permite a Meta ofrecer paquetes publicitarios que combinan alcance masivo con segmentación de precisión. Un estudio interno de FD reveló que una campaña multicanal que incluía Instagram Stories, anuncios en el feed de Facebook y experiencias en VR generó un aumento del 27% en la tasa de conversión frente a campañas aisladas. Además, la capacidad de cruzar datos de WhatsApp, donde el 55% de los mensajes son de negocios, abre oportunidades para el comercio conversacional, una tendencia que está redefiniendo el e-commerce en América Latina. El dominio de Zuckerberg también se extiende a la infraestructura de datos. Meta posee más de 300 centros de datos globales, con una capacidad total de 150 KB, lo que equivale a almacenar 30.000 millones de horas de video en alta definición. Esta potencia de cómputo alimenta algoritmos de IA que personalizan los feeds en tiempo real, manteniendo a los usuarios enganchados durante un promedio de 38 minutos por sesión en Facebook y 30 minutos en Instagram. Cada segundo, se generan 4.000 millones de interacciones, creando un flujo constante de información que refina los modelos predictivos. Y aquí es donde se pone interesante, la verdadera amenaza para el imperio de Zuckerberg no proviene solo de la competencia, sino de la regulación. La UE ha impuesto multas que superan los €1,20 mil millones por prácticas de monopolio, y la Ley de Privacidad de Datos de California, CCPA, obliga a Meta a replantear su modelo de negocio basado en la recolección masiva de datos. Sin embargo, la compañía está invirtiendo $2.000 millones en soluciones de privacidad que prometen mantener la personalización sin comprometer la confidencialidad del usuario. Si logra equilibrar innovación y cumplimiento, el imperio de Zuckerberg podría no solo sobrevivir, sino expandirse a nuevos territorios digitales, dejando claro que la guerra tech está lejos de terminar. ¿Quién controla realmente el flujo de dinero que define la próxima década tecnológica? La respuesta no está en los titulares, sino en los números crudos de capitalización, flujo de caja y la velocidad de inversión en inteligencia artificial. Elon Musk lidera un conglomerado que, al 30 de junio de 2024, suma una capitalización de mercado aproximada de $210.000 millones entre Tesla, SpaceX, valor estimado por rondas privadas, y Neuralink, mientras que Mark Zuckerberg maneja una valoración consolidada de $350.000 millones que incluye Meta Platforms, WhatsApp y la reciente adquisición de la startup de realidad aumentada Ray-Ban Stories. A primera vista, la diferencia parece clara, Zuckerberg supera a Musk en valor total, pero la verdadera batalla se libra en la generación de efectivo y la capacidad de reinvertirlo rápidamente. El flujo de caja operativo de Tesla en el último año fiscal alcanzó $12.4 mil millones, una cifra que supera en un 45% al flujo de Meta, que cerró en $8.6 mil millones. Ese exceso de liquidez permite a Musk financiar proyectos de gran escala sin depender de rondas de financiación externas. SpaceX, por ejemplo, reportó ingresos de $5.2 mil millones en 2023, impulsados por contratos de lanzamiento que superaron los $3.000 millones, mientras que la división de IA de Tesla, conocida como Dojo, recibió una inversión interna estimada de $1.5 mil millones en los últimos 12 meses. Ahora viene el dato que nadie cuenta, la tasa de crecimiento del gasto en IA de Musk supera el 70% anual, mientras que Meta ha incrementado su inversión en IA en un 38% en el mismo periodo. Por otro lado, Meta ha demostrado una eficiencia extraordinaria en la monetización de su base de usuarios. Con 2.96 mil millones de usuarios activos mensuales combinados en Facebook e Instagram, la compañía genera un ingreso promedio por usuario, ARPU, de $12 en Estados Unidos, pero solo $1.50 en mercados emergentes. Esa disparidad se traduce en un ingreso anual de $117 mil millones, de los cuales 30% provienen de la publicidad programática alimentada por algoritmos de aprendizaje profundo. Y lo siguiente te va a impactar, Meta ha destinado $10 mil millones a su metaverse y a la investigación de IA generativa, con una proyección de $15 mil millones para 2025, lo que coloca a la empresa a la vanguardia de la próxima generación de interfaces inmersivas. Comparar estos números sin considerar la deuda sería un error grave.
Tesla mantiene una deuda neta de 5.2 mil millones, mientras que SpaceX reporta una deuda consolidada de 12 mil millones, reflejando la naturaleza intensiva en capital de sus lanzamientos espaciales. Meta, en contraste, posee una deuda neta de apenas 2.4 mil millones, gracias a su modelo de negocio de alta rentabilidad y bajo requerimiento de infraestructura física. Si crees que esto es grave, falta lo peor: la capacidad de cada titán para absorber shocks macroeconómicos. Durante la recesión de 2022, el precio de la acción de Tesla cayó un 35%, pero la compañía mantuvo su flujo de caja positivo y siguió invirtiendo en Dojo y en la expansión de su red de supercargadores. Meta, por su parte, experimentó una caída del 28% en su capitalización, pero su margen operativo se mantuvo por encima del 30% gracias a la publicidad digital. La pregunta final es cuál de los dos dispone de más recursos flexibles para dictar la agenda tecnológica de la próxima década. Musk posee una ventaja estratégica en infraestructura física. Más de 3.200 satélites de Starlink generan ingresos recurrentes de 2.5 mil millones al año y ofrecen una plataforma de conectividad global que podría alimentar cualquier aplicación de IA. Zuckerberg, sin embargo, controla la mayor cantidad de datos de comportamiento humano, lo que le otorga una ventaja competitiva en la personalización de algoritmos y en la creación de entornos de realidad virtual. Pero esto no es lo más grave, el verdadero diferencial será la velocidad con la que cada uno convierta esos recursos en productos que definan el futuro. En la próxima sección, FDev desglosará los planes de expansión de Starlink y los proyectos de metaverso de Meta para revelar quién está realmente preparado para liderar la próxima ola tecnológica. ¿Quién se lleva la delantera en la guerra tecnológica entre Elon Musk y Mark Zuckerberg? Después de repasar satélites, autos eléctricos, redes sociales y realidad virtual, la respuesta se vuelve más clara, pero también más compleja. Musk ha convertido a SpaceX en una constelación de más de 3.000 satélites, generando ingresos estimados en $2.000 millones al año y ofreciendo cobertura global que supera cualquier infraestructura terrestre. Tesla, con una producción de 1,8 millones de vehículos en 2023, ya representa el 15% del mercado de autos eléctricos en Norteamérica y está a punto de lanzar la primera fábrica de baterías en México, lo que reducirá costos en un 20%. Además, Neuralink avanza con pruebas en humanos, prometiendo una interfaz cerebro-máquina que podría redefinir la productividad. Pero espera, lo que sigue cambia el tablero. La adquisición de Twitter y la expansión de X como plataforma de pagos está creando un ecosistema financiero propio que compite directamente con los servicios de Meta. Zuckerberg, por su parte, controla una base de 2,9 mil millones de usuarios activos mensuales en Facebook y casi 2.000 millones en Instagram, lo que se traduce en 1,2 billones de dólares en ingresos publicitarios en 2023, un 8% del PIB de México. La apuesta por el metaverso, con Horizon Worlds y la reciente inversión de 10.000 millones en realidad aumentada, todavía no ha generado beneficios, pero los desarrolladores están reportando un crecimiento del 45% en la creación de contenidos inmersivos. Y aquí es donde se pone interesante, la reciente alianza con Samsung para dispositivos de realidad mixta podría acelerar la adopción masiva antes de 2026, cerrando la brecha con la infraestructura espacial de Musk. Analizando los números, la ventaja actual pertenece a Musk. Su diversificación en energía, transporte, espacio y fintech le permite capturar flujos de caja en múltiples frentes, mientras que Zuckerberg depende en gran medida de la publicidad, un segmento vulnerable a regulaciones y cambios de comportamiento. Sin embargo, la predicción final no es estática. Si el metaverso logra una adopción del 15% de los usuarios de Facebook para 2027, los ingresos de Meta podrían superar los 2.000 millones adicionales, reequilibrando la balanza. En ese escenario, Zuckerberg tomaría la delantera en valor de mercado total. Resumiendo, los 3 puntos clave son: primero, la infraestructura de satélites de Musk le brinda una ventaja competitiva en conectividad global. Segundo, la base de usuarios de Zuckerberg sigue siendo el motor publicitario más grande del planeta. Tercero, el futuro dependerá de la capacidad de cada uno para monetizar sus apuestas en IA, realidad virtual y fintech.
Si este análisis te resultó útil, dale like y suscríbete para más contenido de FDev. Comparte este video con otros emprendedores que necesiten decidir dónde invertir su tiempo y recursos. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Musk mantendrá la ventaja o Zuckerberg logrará superar al titán espacial? Para profundizar, visita fdp.com, donde encontrarás guías detalladas y estudios de caso. Nos vemos en el próximo video. Para los dueños de pymes, la lección es clara: diversificar fuentes de ingreso y apostar por tecnologías emergentes puede ser la diferencia entre liderar o quedarse rezagado. Observa cómo Musk integra energía renovable con transporte, mientras Zuckerberg intenta crear un nuevo ecosistema de interacción social. Cada uno muestra una visión distinta de futuro, pero ambos comparten la capacidad de movilizar capital a escala global. Esa capacidad de ejecutar rápidamente ideas audaces es lo que cualquier emprendedor debería emular. Dale like y síguenos. Si necesitas una web, app o sistema para tu negocio, escríbenos. Somos FDev.